Hola a todos, bienvenidos a Bad Rock. A continuación te contaré la historia detrás del peor concierto de Led Zeppelin. Ocurrió el 13 de julio de 1985 durante el mayor evento de la historia de la música. Estoy hablando del famoso Live Aid. Antes de seguir vayamos con la pregunta del vídeo. Led Zeppelin es una de las dos únicas bandas en conseguir 5 discos de diamante. ¿Sabes cuál es la otra? Al final del vídeo encontrarás la respuesta junto con una gran recomendación como en cada vídeo. Ahora, sin más dilación, ¡comencemos! Led Zeppelin es indiscutiblemente una de las mejores bandas de la historia del rock. Se fundó en el año 1968 por Robert Plant como cantante, Jimmy Page como guitarrista, John Paul Jones como bajista y John Bonham como baterista. En el año 1969 lanzaron su primer disco que llevaría como título Led Zeppelin. 10 años después lanzarían In Through the Outdoor, el último disco de la banda antes de su separación. El 25 de septiembre de 1980, la banda se reunió en la casa de Jimmy Page para empezar a ensayar para lo que sería la primera gira de Led Zeppelin en 3 años. John Bonham, el baterista de la banda, empezó a tomar alcohol desde primera hora de la mañana. Fue a la casa de Page, donde continuó bebiendo aún más. Como era de esperar, John Bonham tuvo que ser llevado hasta una de las habitaciones, ya que no era capaz de caminar por sí mismo. Al día siguiente fue encontrado muerto por el bajista y el manager de la banda. Se había ahogado con su propio vómito. La banda tenía un contrato que les obligaba a lanzar un disco más. Sin embargo, Led Zeppelin se negó rotundamente a componer canciones nuevas sin Bonham. Y para contentar a la discográfica lanzaron un disco recopilatorio de canciones viejas que eran inéditas y que habían sido grabadas antes de la muerte del baterista. Es así que sale Coda, el último y definitivo disco que ponía fin a toda una era. Con la partida de Bonham, cada uno de los miembros siguieron con sus propios proyectos, pero nunca volvieron a utilizar el nombre de Led Zeppelin para sacar ningún disco. De hecho, ni siquiera volvieron a dar un solo concierto hasta el año 1985, año que aceptaron volver a unirse para participar en uno de los eventos musicales más recordados de la historia de la música, el Live Aid. El Live Aid fueron 2 conciertos realizados el 13 de julio de 1985 de forma simultánea en el estadio Wembley de Londres, en Inglaterra, y en el John F. Kennedy de Filadelfia, en Estados Unidos. El objetivo era recaudar fondos en beneficio de los países de África Oriental, en concreto Etiopía y Somalia. El cartel del Live Aid era impresionante. Elton John, Mick Jagger, Keith Richards, David Bowie, Madonna, Paul McCartney, The Who, Dire Straits, Sting, Bob Dylan, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, Queen, motivo principal por el que todo el mundo recuerda este evento. Queen solo necesitó 20 minutos para coronarse como la mejor actuación de aquel increíble día. Pero al igual que la actuación de Queen pasó a la historia como la mejor, el galardón a la peor se lo llevó sin duda Led Zeppelin. La banda llevaba 5 años sin tocar juntos. Plant inició su carrera en solitario, Page volvió a reunirse con The Yardbirds y John Paul Jones se alejó de la música y solo realizó contadas colaboraciones con otros artistas. Cuando recibieron la invitación de participar en el Live Aid junto con una gran multitud de estrellas, aceptaron sin dudar. Eligieron aquel 13 de julio de 1985 para regresar juntos a los escenarios. Conforme se acercaba la fecha, la expectación en torno al evento crecía. Sin duda, todos los ojos estaban puestos en 2 de las mejores bandas de la historia. Queen, que actuaría en el estadio Wembley de Londres, y Led Zeppelin, que actuaría en el estadio JFK de Filadelfia. Para Led Zeppelin, todo lo que ocurriría aquel día parecía estar destinado al fracaso. El primer problema que tuvieron que solventar fue el del baterista.
¿Quién podía ser lo suficientemente bueno como para reemplazar a John Bonham? Robert Plant lo tenía clarísimo. El baterista para aquel día no podía ser otro que Phil Collins, pues había sido el baterista de sus 2 últimos discos en solitario y confiaba en su innegable talento. Phil Collins estaba pasando por su mejor momento y su buen amigo Sting también le invitó a tocar con él. Es aquí que surge otro problema. Sting tenía su actuación en Londres y Led Zeppelin en Filadelfia, pero Phil sabía que no podía rechazar tocar con ninguno y se puso en contacto con la organización para retrasar lo máximo posible la actuación de Led Zeppelin y la de Eric Clapton, que también le había pedido que fuese su batería. Cuando terminase su actuación en Wembley, cogería un helicóptero que le dejaría en el aeropuerto más cercano. Una vez allí viajaría hasta Nueva York en un avión supersónico y desde allí cogería otro helicóptero para poder llegar a Filadelfia. Durante el viaje se pasó escuchando en bucle las 3 canciones que tocaría Led Zeppelin aquella noche: Rock and Roll, Whole Lotta Love y Stairway to Heaven. Y es que aquí surgió otro gran problema. Robert Plant le avisó con tan poco tiempo que a Phil Collins no le dio tiempo a aprenderse bien aquellas canciones, y se pasó todo el viaje hasta Filadelfia intentando memorizar las partes de Bonham con solo escucharlas en el cassette. A pesar de la aparente dificultad del viaje, todo estaba calculado al milímetro, y gracias a las 5 horas de diferencia entre Londres y Filadelfia, Phil Collins consiguió llegar a tiempo. De hecho, fue el único de todos los artistas del Live Aid que actuó en ambos conciertos. No solo llegó a tiempo para la actuación de Led Zeppelin, sino también para su actuación en solitario y para tocar con Eric Clapton. Cuando llegó a Filadelfia se encontró con una gran sorpresa. No iba a ser el único baterista de Led Zeppelin aquella noche. Phil Collins tenía que hacer un viaje tan largo que por si acaso la banda llamó a otro baterista más, Tony Thompson, batería de la banda Chic. Si de por sí ya era difícil ser baterista de Led Zeppelin, la dificultad aumentaba muchísimo más si eran 2, pues ahora no solo tenían que estar pendientes de tocar bien cada canción, sino que además tenían que andarse con mucho cuidado para no perder el ritmo, porque si la batería fallaba, la actuación se caería a pedazos y Phil Collins lo sabía. Por eso dio unos cuantos consejos a Thompson antes de saltar al escenario para intentar estar siempre sincronizados. I'd like to introduce some friends of mine to you. Would you welcome Mr. Robert Plant, Mr. Jimmy Page, Mr. John Paul Jones, Mr. Tony Thompson, Mr. Paul Martinez. Llegó el gran momento de la noche y Led Zeppelin salió al escenario aclamados por casi 100.000 personas. Si todo lo que te conté anteriormente te parece poco, ahora llega lo peor. Robert Plant estaba afónico y parecía estar borracho, y Jimmy Page iba hasta arriba de drogas. Este es el principal motivo por el cual muchos recuerdan la actuación de aquel día. Robert Plant desafinaba de forma exagerada y le salían un montón de gallos que no podía controlar, y Jimmy Page directamente no estaba en sí, ni siquiera se acordaba bien de los acordes y se pasó todo el concierto con la guitarra fuera de tono. El único que se salvó de las críticas fue John Paul Jones, el bajista que se tomó aquella actuación como un auténtico profesional. Sort of takes the mood down a little bit and yet lifts everything up. Maybe, who knows? Por si los problemas no fuesen ya suficientes, Tony Thompson, el otro baterista, ignoró todos los consejos de Phil Collins y decidió ir a su bola. Era su gran oportunidad y como baterista era un completo desconocido. Creía que si se lucía más que Phil Collins aquella noche, a lo mejor pasaría a formar parte de Led Zeppelin como sustituto de John Bonham.
Phil Collins se pasó toda la actuación mirando a su derecha para intentar no perderle la pista a Thompson. Incluso había momentos que no sabía qué hacer. Aquel 13 de julio de 1985, todo lo que podía salir mal para Led Zeppelin salió mal. Robert Plant, Jimmy Page y John Paul Jones casi ni ensayaron a pesar de que habían pasado ya 5 años desde la última vez que tocaron juntos. ¿Quién se llevó toda la culpa de aquella actuación? Pues aunque te parezca injusto, todas las críticas recayeron en Phil Collins. Y es que ¿quién podía echar la culpa a dos leyendas de la música como lo eran Robert Plant y Jimmy Page? Al lado de ellos, Phil Collins era para muchos un don nadie. Nadie valoró el esfuerzo inhumano que hizo por estar allí aquella noche. Llevaba horas de actuaciones y de viajes y aún así intentó dar lo mejor de sí durante el set. Incluso Jimmy Page le echó la culpa públicamente porque no había ensayado aquellas canciones lo suficiente. Incluso se dieron momentos tensos en la entrevista posterior al concierto. Briefly, I'll let you go. Future of Led Zeppelin? I mean, any more shows like this, perhaps? Now, come on. Would you ever play again with these guys? Yes. La actuación fue tan vergonzosa que Led Zeppelin prohibió que aquellos 20 minutos se incluyesen dentro del DVD del evento. Phil Collins escribiría en su autobiografía que Led Zeppelin hizo eso porque querían que todo el mundo se olvidase de aquella actuación. Sin duda, aquel 13 de julio no solo es recordado como el día que Queen asombró al mundo, sino también como el día que Led Zeppelin decepcionó a millones de fans. Pues lo que tendría que haber sido un fantástico regreso terminó convirtiéndose en una más que triste actuación. Un mal día lo tiene cualquiera y lo sucedido en aquel concierto no quita que Led Zeppelin sea indiscutiblemente una de las mejores bandas de rock de la historia. Esta ha sido la curiosa historia detrás del primer concierto de Led Zeppelin sin John Bonham. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, te agradecería que le des un like, lo compartas y si quieres ver más vídeos así, solo tienes que suscribirte. Recuerda que tu apoyo es vital. Vayamos con la pregunta del vídeo. Led Zeppelin es una de las dos únicas bandas en conseguir 5 discos de diamante. ¿Sabes cuál es la otra? La respuesta es los Beatles. Antes de despedirme te dejo con la recomendación. En esta ocasión se trata de la canción Pressure and Time de la banda Rival Sons. Esto ha sido todo, gracias por ver el vídeo y espero que hasta otra.